Nunca supo cómo era su aspecto desde que nació, nadie podía verlo porque su presencia era demasiado débil, ni siquiera el aire podía notarlo, su cuerpo era tan ligero que el viento podía llevárselo. Para poder vivir una vida normal, Transparente tenía que ponerse muchas capas de ropa antes de salir. Aunque no tenía problemas de vista, siempre usaba gafas porque era la única forma de que la gente pudiera notarlo. En casa tenía que pararse sobre pesadas mancuernas, en el trabajo debía cargar un extintor que pesaba decenas de kilos, solo con esos objetos pesados encima el aire podía sentirlo, y así evitaba salir flotando. Siempre trabajaba con esfuerzo y se quedaba hasta tarde todos los días. Cuando los clientes entraban a la tienda, Transparente era el primero en ponerse de pie para saludarlos, pero su jefe no podía verlo y entregaba los negocios a un becario normal. Al verlos hablar con entusiasmo, Transparente sentía una profunda envidia. Deseaba con todas sus fuerzas ser notado. En ese momento el bolígrafo de una compañera cayó al suelo, y esa compañera era la chica que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Transparente pensó que esa era su oportunidad, así que recogió el bolígrafo con amabilidad, pero ella ni siquiera pareció darse cuenta de su presencia. Transparente se sintió triste, no podía llamar la atención del jefe, así que su trabajo no tenía resultados. No podía llamar la atención de la chica, así que no podía alcanzar el amor. Se sentía desanimado, pero aún así seguía esperando algo mejor, queriendo esforzarse más para ser notado. De repente, una pelota golpeó su pecho, miró hacia arriba y vio que venía de unos niños. La devolvió rápidamente, pero como su cuerpo era demasiado ligero, casi pierde el control de un coche en una pendiente. Esta vez pasó lo mismo. Los niños no lo vieron y ni siquiera hubo un simple gracias. Se dijo a sí mismo que estaba bien, si no era esta vez, sería la próxima. Intentarlo más, la próxima vez, quizá alguien lo notaría, pero justo cuando estaba por irse, su motocicleta se averió. Sin otra opción, comenzó a empujarla cuesta arriba. Cuando llegó a una tienda de conveniencia, la puerta con sensor se abrió para los demás clientes, pero no podía detectar a Transparente. Chocó directamente contra la puerta, se movió de un lado a otro, pero la puerta seguía sin abrirse. Solo cuando otro cliente llegó, pudo entrar detrás de él. Como su desempeño era demasiado pobre, ese mes no recibió ningún bono. Su cuenta bancaria estaba casi vacía, todo su dinero solo alcanzaba para comprar una barra de pan. Puso el pan sobre el mostrador y esperó a la cajera. Aunque él estaba primero, la cajera lo ignoró por completo. En ese momento Transparente se derrumbó. Sabía que nunca podría conseguir ese pan porque nadie podía verlo. El pan quedó abandonado sobre el mostrador. Salió de la tienda en silencio. La gente a su alrededor seguía tratándolo como si fuera aire. Ya había tenido suficiente de esa vida. Ni siquiera podía alimentarse. Entonces, ¿cómo podía pensar en un futuro? Justo cuando estaba a punto de rendirse, la cajera salió corriendo de la tienda. Transparente vio una esperanza. Pensó que por fin lo había notado, que había visto el pan que dejó y que lo estaba esperando para que volviera a pagar. Pero al segundo siguiente, esa última chispa de esperanza se destruyó. Nadie podía verlo. Nadie podía notarlo. Transparente cayó en la desesperación. Usó todas sus fuerzas para levantar el extintor y lo lanzó con rabia, pero enseguida se arrepintió. Sin algo pesado no sabía a dónde lo llevaría el viento, así que se apresuró a recogerlo de nuevo, pero apenas se puso de pie, un camión vino directo hacia él. Transparente tropezó. El extintor cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a flotar de inmediato. El suelo era plano. No había nada de donde agarrarse. En ese momento llegó una fuerte ráfaga de viento y se llevó a Transparente. Intentó sujetar el extintor, intentó sujetar su motocicleta, pero el viento era demasiado fuerte. No había tiempo. Transparente voló cada vez más alto, alejándose del suelo hasta que finalmente quedó pegado a la pared de un edificio, pero otra corriente de aire lo desprendió y lo arrastró por el muro. Lo empujó hacia el cielo. Aparecieron nubes oscuras con relámpagos. Transparente seguía elevándose. Por suerte logró agarrarse a un globo aerostático y así evitó ser llevado hasta lo más alto del cielo.